Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por participar otra vez en unas conversaciones. Y hoy vamos a tocar el tema muy de actualidad, que es el impacto del teletrabajo en las mujeres. Como sabéis, ayer se ha aprobado la ley, o el proyecto de ley, o lo que sea de la ley, que tiene todas sus sombras, sus luces, y bueno, pues veremos a ver cómo salimos de esta. Pero también me gustaría comentar que hay otros aspectos que ya no es la ley, ya no es si te pagan, no te pagan, el seguro, no seguro, las horas, no las horas. Algo que también es muy importante, que es cómo afecta a las mujeres. O sea, a mí lo que me preocupa es lo que he vivido durante estos meses de confinamiento, que tengo amigas que estaban con el niño, el gato, el perro, bueno, todos como más neuróticos, se han puesto enfermas de verdad. Luego además han tenido que atender a familiares, el tema de la dependencia. Luego, por otro lado, tienen que rendir en su trabajo. En fin, digamos que hay muchos temas, la invisibilidad de la mujer, cómo no. Entonces, ante esta gran expectativa, pues nos gustaría ver qué ventajas e inconvenientes tiene el teletrabajo para las mujeres, si ayudaría a un modelo híbrido de teletrabajo a la conciliación y si retrotrae el teletrabajo a la mujer a la década de los 50. Bien, las estadísticas sugieren que las consecuencias económicas de la pandemia están perjudicando de una forma desproporcionada a la mujer. Bien, con esta inquietud nos hemos permitido llamar a la puerta de un señor que no solo pues sabe un montón de estas cosas, sino que además apoya siempre a las mujeres. Me estoy refiriendo a Javier Cantera Herrero, que es el coordinador de empleo de Madrid Foro Empresarial, pero además es el presidente del grupo Auren BLC. Y es el presidente también de la Fundación Personas. Bienvenido, Javier, bienvenidos a todos, y cuando quieras, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Para mí es un placer. Cada vez que Giovanna me invita, yo estoy encantado. Lo he dicho públicamente y lo ratifico, soy feminista, y eso pues hay gente que no lo entiende, y para mí es un honor estar siempre defendiendo lo que creo que en un libro que hice en el 2007 sobre igualdad y empresa ya puse encima de la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que Giovanna me quiso transmitir? Cómo en este momento el teletrabajo podemos convertirlo en un elemento que no sea positivo a la lucha que estamos teniendo de igualdad, hombres y mujeres en la empresa. Entonces, hay que analizarlo. Yo me he permitido hacer una serie de reflexiones que voy a compartir con vosotras. Yo no soy el ponente, y las otras personas que son tan válidas o más que yo son las que están ahí tertuliando, que ellas seguro que pueden opinar muchísimo más que yo. Y yo lo único que voy a intentar es compartiros unas ideas de un informe que hice allá por principio de agosto de este año, que me pidieron una Comisión Europea sobre mujer y teletrabajo, y bueno, pues simplemente lo que he hecho ha sido resumirlo en una serie de transparencias, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué os he podido o qué os puedo contar. Ante todo, intento ser y resumir ideas que están surgiendo en este momento sobre esta temática del teletrabajo y su influencia en la división del trabajo de género, que es un gran debate en este momento a nivel europeo. Lo primero que tenemos que ver es que la mujer y el teletrabajo, como yo siempre digo, hay que analizarlo desde un punto de vista muy amplio. Para eso, lo primero que hay que decir es que es un nuevo escenario laboral, que obviamente el teletrabajo es un nuevo escenario, que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Ya lo veréis, yo lo llamo la telesobrevivencia, porque hemos sobrevivido estos meses. Hay un dilema falso. Para mí siempre el dilema, cuando hablan de conciliación y hablan mujer, me siento mal, porque obviamente a mí me descalifican, yo no puedo conciliar, o qué pasa, que el hombre no concilia. La conciliación no es un problema de mujer, es un problema de persona, y obviamente tenemos que intentar hacerlo. Ahí está el concepto de corresponsabilidad, que ya sabéis que todos estamos intentando defender, y ante todo, como esta corresponsabilidad con el teletrabajo, vamos a reflexionar. Hay un síndrome que yo he escrito mucho con él, que es el de compaginar. A mí muchas veces muchos hombres dicen, no, es que así las mujeres pueden compaginar. Y a mí esa palabra de compaginar me sienta fatal, porque
porque parece que estamos volviendo a relegar a la mujer a tareas del hogar porque compaginan y nosotros no compaginamos lo que hacemos, ¿no? Bueno. Y luego voy a poner las 5 medidas que nosotros desde nuestra empresa estamos intentando influir en los protocolos de teletrabajo. Ya sabéis que en el decreto de ley de ayer se establece que además de la negociación que va a tener que hacerse después de la pandemia, no antes, la pandemia no funciona la ley que se ha establecido, me parece un gran acierto, porque como hemos dicho, esto no es teletrabajo, es telesobrevivencia. Pues una cosa muy interesante es que en esa negociación surge un producto que se llama el Protocolo de Teletrabajo y Desconexión Digital, y a mí me preocupa mucho, a pesar de que hay un capítulo en el decreto de ley que habla sobre el tema de igualdad, pero me parece que está poco desarrollado. Me preocupa mucho que hagamos esos protocolos de teletrabajo sin tener en cuenta pues, una perspectiva de género, sin tener en cuenta lo importante de la desconexión digital, sin tener en cuenta la carga mental doméstica, que es un concepto que habitualmente no utilizan y hay muchas personas que no piensan que la carga mental doméstica es muy importante. Yo, como psicólogo, muchas veces he diagnosticado estrés doméstico, que no es estrés del trabajo y obviamente se pone mucho en el tema de las mujeres. La falsa sensación de la libertad horaria con conciliación. Los horarios flexibles tienen el gran problema que si son tan flexibles se convierten en elementos totalmente limitativos. Y la visibilidad femenina, que claramente pierde con el teletrabajo, como veremos. Y por último, hago una conclusión que para mí es que los protocolos de teletrabajo tienen que tener en cuenta la perspectiva de género. Esa es mi idea y es lo que estamos defendiendo. Bien, ¿cómo trabajamos esto? Fijaros, el tema de teletrabajo no es nuevo. El término ya surgió en el año 75 como telecommuting, con Jack Miller. Hay un acuerdo europeo que España nunca ha suscrito, todavía no lo hemos suscrito, aunque hemos sacado este Real Decreto del 2002. Antes del COVID-19, la tasa de teletrabajo era colateral en nuestro caso, no llegábamos a una tasa ni a la tercera parte de Europa. Obviamente, el tsunami COVID, por llamarlo de alguna forma, es un acelerador evolutivo, nos está acelerando y obviamente, bienvenido esa parte, ese 10% positivo que pueda tener una cosa tan negativa como es este COVID. Y después del COVID sale esta nueva normativa, que es una normativa, yo creo que, hoy lo decía yo en la televisión, que voy a hacer una entrevista, creo que es buena normativa, brillante porque no se aplica ahora, se va a aplicar después del COVID, y ante todo porque se basa en la negociación en cada una de las empresas entre la parte sindical y la parte empresarial, y hay un nivel de flexibilidad que es ese menos del 30% de trabajo que se considera flexible. Yo sí tengo que dar una valoración, creo que no es una mala legislación, creo que es buena, claramente, porque depende mucho de la negociación que se haga en el convenio colectivo. Y lo que es claro, lo que os decía antes, no hay que confundir lo que hemos vivido en estos meses con lo que es un teletrabajo. Yo que he defendido el teletrabajo desde hace muchísimo tiempo, pienso que esta sobrevivencia con niños, confinamiento, ansiedad, el miedo sanitario, todo no es una situación, no es un test, no es una simulación adecuada de lo que es el teletrabajo. Pero sí que es verdad que en esta situación, como no es una situación normal el teletrabajo, hay una incidencia muy negativa hacia las mujeres en esta telesobrevivencia, como decía anteriormente Giovanna. Y ahí hay un estudio del IES que me encanta, que está desde julio de este año, que podéis meteros en el IES y lo veréis, y veis la tasa tan negativa que está teniendo esta telesobrevivencia, principalmente por eso, porque no es un teletrabajo normal y corriente. ¿Qué argumentos se utilizan habitualmente para el teletrabajo? Pues hay argumentos muy útiles para el teletrabajo. Primero, porque existe la posibilidad del teletrabajo. Antes no existía la posibilidad del teletrabajo porque el desarrollo tecnológico no lo permite. Hay gente que dice la reducción de costes en activos inmobiliarios. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa ya nos hemos quitado media planta porque obviamente vamos a teletrabajar posteriormente del COVID más que lo que habíamos teletrabajado anteriormente. También dicen que el tema de salud laboral, los accidentes, hay muchísimo menos, digamos, posibilidades de accidentes y de situación. Un beneficio que todos estamos deseando, el teletrabajo, un beneficio de tráfico y de reducción de contaminación. Obviamente es buen beneficio, ¿no? También, por ejemplo, otra de las cosas es la oportunidad de empleo para personas discapacitadas. Yo os puedo decir que yo tengo una de las mayores personas que me hacen búsquedas de headhunting. Es una persona que está tumbada en una cama y que solamente tiene una pantalla, y eso solamente lo puedo hacer porque esta persona me teletrabaja, con lo cual obviamente es una gran posibilidad para personas discapacitadas.
Luego también hay otro tema que lo vamos a notar, que esto va a incrementar el empleo en las zonas rurales. Yo, que, como lo digo en todas las conferencias, soy de Palencia, del pan y del vino, pues ya estamos viendo, digamos, movimientos de gente que a hora y media del AVE pueden trabajar en Palencia o en cualquier zona de la España vaciada, con lo cual es un elemento positivo. Y luego también el tiempo efectivo de trabajo, el tiempo que se pierde en ir al trabajo de un sitio a otro, especialmente en grandes urbes como es Madrid, pues también es un elemento. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, que se da mucho el argumento del teletrabajo, porque dice que es mejor para la conciliación de la vida laboral. Y yo digo, depende. Puede ser peor si no hay corresponsabilidad. Si en el reparto de tareas entre hombre y mujer en una casa no es corresponsable, pues incluso es peor, porque a la ansiedad de trabajo vamos a meter la ansiedad de muchas tareas domésticas, ¿no? Con lo cual, yo creo que este es un argumento que a mí no me gusta mucho, ¿no? Cuando dicen, bueno, vamos a hacer teletrabajo y así vamos a mejorar la conciliación de vida laboral. Digo, no depende de ello. Puedes estar muy mal conciliado teletrabajando desde tu casa o trabajando en una oficina en un momento dado. Creo que este es un argumento sadúceo y que tenemos que saber relativizarlo, porque por ahí vienen muchas de las discriminaciones que las mujeres podéis y debéis tener. ¿Cuál es el dilema falso? Pues lo decíamos antes, la conciliación es de todo, no de las mujeres. Yo me niego, y esto lo he hecho en manifiestos, en todo, que digan que la conciliación es una cosa pensando siempre en las mujeres. Y mucha gente mete párrafos, habla muchísimo, y yo siempre digo lo mismo, la conciliación es un problema social, es un problema que tenemos de un reparto injusto de la logística diaria en los entornos domésticos, y que eso, hasta que no haya una corresponsabilidad, no se va a solucionar. Fijaros que el 70% de las tareas domésticas recaen en las mujeres, y es una encuesta hecha en junio de este año por el Instituto Valenciano. 70% todavía. Es decir, que yo no puedo, a mí que me encanta planchar, no sé cuántos hombres plancharán en este país. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, al final, lo que intentamos ver es que claramente seguimos no teniendo corresponsabilidad. Pero fijaros que esto es todavía peor, que el 72% de las tareas de cuidado a personas dependientes recaen en personas del género femenino. Con lo cual, esto es una realidad que si ahora ponemos teletrabajo, si esta realidad no la cambiamos, el teletrabajo va a estar infectada de esta realidad. Y hay una cosa que me preocupa mucho del estudio del IES, por eso lo recomiendo, de julio del 2020, que es la mayor carga mental o grado de estrés que han tenido las mujeres en esta telesobrevivencia, ¿vale? Fijaros que hay un 20% más de mujeres que hombres que dicen que han tenido fatiga mental, que es un término que los psicólogos nos dan mucho miedo, porque la fatiga mental es el tema del burnout, que llamamos nosotros, o el que queme, o de quemarse con un trabajo. Pero fijaros que lo que es curioso, y eso siempre lo digo, hay un 10% más de hombres que se quejan que de mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no os quejéis, pero que os quejáis menos que los hombres. Y eso es un dato. Los hombres por menos enseguida alzan la voz, las mujeres alzan menos la voz, lo cual pues, yo creo que es un dato a tener en cuenta y ver. Pero fijaros también otro dato que hace ese estudio que a mí me encanta, que el 70% de mujeres trabajan después de la desconexión digital. Entonces, claro, la desconexión digital, ¿para quién es? La desconexión digital tiene que ser para todos. No puede ser que desde la desconexión digital el hombre deje de trabajar y la mujer siga claramente con esa carga que tenemos todos marcados socialmente del reparto injusto de tareas domésticas, ¿no? Por tanto, a mí es un dilema falso. A mí cuando me hablan de conciliación y me hablan de mujer, enseguida me levanto y digo, no es el debate. El debate no es mujer y conciliación, el debate es conciliación desde un punto de todas las personas y no solamente mujer y conciliación. Eso me conlleva a una cosa que yo muchas veces lo he criticado, ¿no? Que es que hay una serie de trampas. Por ejemplo, una trampa mental es la idea de cuidador. El rol del cuidador la asume mucho más la mujer que el hombre, ¿no? Y cuando los hombres vamos a asumir el rol de cuidar, cuando los hombres vamos a pensar que las personas dependientes es una responsabilidad claramente familiar y a repartir entre ambas partes. Hay un estudio de la Universidad de Copenhague, que ese sí que a Giovanna se lo tengo que pasar porque puede servir muchísimo, está hecho en 2018, que correlaciona muchísimo el nivel de compromiso que adquieren las mujeres en las empresas con el nivel de gestión de cuidadoras que han sido. Es decir, yo recomendaría mucho a los que hacen selección que cojan personas, sean mujeres, sean hombres, que hayan sido cuidadores, porque obviamente son personas que han tenido
o han tenido una buena ejecución de su gestión del compromiso. Lo cual, hoy día que buscamos en las empresas fundamentalmente gente comprometida, el rol del cuidador tiene que estar valorizado en un momento dado. Aquí nadie pone en un currículum que está cuidando a una persona, por ejemplo, ¿vale? Este es un dilema que a mí me encanta, como veo que el cambio social tiene que venir por aceptar que el ser cuidador es un elemento muy interesante. Hay otro tema que a mí me preocupa, es que somos profesionales y no renunciamos a cuidar. Sí, pero no se puede hacer todo. Es decir, yo creo que muchas veces somos muy posibilistas y nos marcamos esos síndromes que todos llamamos de superwoman o de gente que queremos hacer todo, ¿no? Yo creo que no podemos hacer todo. Tenemos que hacer lo que podamos hacer. Y obviamente, yo ahora mismo estoy dando aquí la conferencia, mi mujer está haciendo un coaching en la parte de allí y mi hijo, el que tiene 19 años, está cuidando al de 9, que le toca hasta las 7, que me voy yo a cuidar al chico, y mi mujer, que sigue haciendo otro coaching, pues hasta la posterior. El reparto. Hay que repartirse claramente todo lo que vienen siendo las tareas del hogar o tareas domésticas. Y hay, para mí, tres fases o tres falsos debates, ¿no? El tema de la flexibilidad horaria. ¿Por qué? Trabajar más en la casa y luego me conecto. No. Si te tienes que conectar, te conectas. No trabajas en la casa y te conectas, ¿no? Hay que hacer muy exigente la gestión del tiempo. Por ejemplo, yo ahora también tengo una pequeña conferencia que doy mucho sobre gestión del tiempo en el tema del teletrabajo. Yo utilizo mucho la técnica Pomodoro, no sé si la conocéis, es la de trabajar 25 minutos delante de la pantalla y tomarte 5 minutos en la cual hay que relajarse y pensar en otra cosa. La técnica Pomodoro, que es muy sencilla, la pues, un italiano, pues yo he visto en gente un gran desarrollo de su gestión del tiempo. Por lo tanto, flexibilidad de horarios sí, pero planificados. Porque si no, al final la flexibilidad de horarios se convierte en que puedo hacer todo en cualquier momento, en cualquier situación, y me esclaviza más que me libera. Responsabilidad familiar, compartir, no es exclusiva de un género. Yo creo que eso está claro, ¿no? Yo siempre, mi hermano lo sabe, ese gráfico que tenía yo, llevar al niño al pediatra, no sé qué, no cuánto, pues, es un reparto equitativo y todos nos tenemos que tener esa equidad, ¿no? Y por eso hay un micromachismo, que es que el teletrabajo más cómodo, ¿por qué? Para hacer tareas domésticas. Hay gente que dice, bueno, si tengo que elegir entre mi mujer y yo, pues que mi mujer teletrabaje y ya sí que está ya en casa. Para seguir siendo esclava en el trabajo doméstico. Yo creo que el micromachismo hay en muchas situaciones se denota cuando piensa que el teletrabajo es de la mujer. El teletrabajo no puede ser de la mujer. Una de las cosas que veréis después del protocolo que me preocupa mucho es el porcentaje de hombres y mujeres que van a trabajar en un futuro en tu empresa. No puede convertirse eso en que solo sean mujeres las que teletrabajan, ¿no? Tenemos que ver un equilibrio claramente. En ese sentido, os decía una cosa que yo he escrito un artículo sobre el tema, que es el síndrome compaginar. A mí es una palabra que me es fatal, ¿no? Compaginar empieza por tener que dividir, hacer muchas cosas. Y hay varios mitos, ¿no? Por ejemplo, un mito que la neurología nos lo está tirando y que a mí me apasiona, ¿no? Ya sabéis que siempre dicen el mito este del multitasking, ¿no? Las mujeres pueden hacer 2 o 3 cosas a la vez, el hombre no. Eso es falso, ni para las mujeres ni para los hombres. Nadie puede hacer 2 cosas a la vez. En teoría de la atención, en el análisis de la atención, neurológicamente, los neurocientíficos han demostrado que es la rapidez de cambiar de una cosa a otra. Que eso sí que educacionalmente podemos tener diferencias de cambio, pero no que se pueda hacer 2 cosas a la vez. Porque es mejor quien hace más cosas. Quita que ya lo hago yo. ¿Eso cuántas veces lo habéis dicho a las mujeres a los hombres? Déjanos equivocarnos, lo haremos muy mal, pero déjanos equivocarnos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del mito del multitasking, los primeras que se han perjudicado son las propias mujeres. ¿Cómo pueden hacer 2 cosas a la vez? No, vamos a ver, aquí nadie puede hacer 2 cosas a la vez, hay que hacer las cosas como se pueden hacer y obviamente para mí es un mito que tenemos que derribar. Otro mito que a mí me preocupa mucho es el tema del cerebro femenino. Esto, en algún debate he tenido bastante, digamos, crispado en las redes. Yo soy de la escuela que pienso que no existe una diferencia fundamental entre cerebro femenino y cerebro masculino, que sino simplemente que, como es la epigenética, en función de lo que tú utilizas mucho más y obviamente tus generaciones anteriores han utilizado, pues te han generado una serie de habilidades que se han hecho en una mayor facilidad de conexiones cerebrales.
fijaros, finalmente los últimos estudios es que parece ser, fijaros, que el aprendizaje está en la melanina que recubre las neuronas. Y parece ser que hay mujeres que habitualmente recubren más la melanina de aquellas neuronas de la zona donde hay más habilidades centradas en lo que las tareas domésticas pueden hacer. Con lo cual, si durante unas generaciones basamos en cambiar, cambiaríamos esa disponibilidad neurológica. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un dicho que a mí también me salta cuando dicen tenemos que tener igualdad de oportunidades. ¿Sí? Si salimos del mismo lugar, si no, ¿cómo vamos a tener igualdad de oportunidades? Si uno sale 10 kilómetros detrás de mí y yo salgo aquí, la igualdad de oportunidades, no, pues tú ya tienes 10 kilómetros por debajo. Esa es mi justificación cuando en el debate típico de cuotas o lo que sea, digo que no, es que es falso hablar de igualdad de oportunidades si no salimos del mismo sitio. Obviamente, si salimos del mismo sitio, igualdad de oportunidades es una condición necesaria. Yo no niego la igualdad de oportunidades, pero tiene que haber claramente una salida homogénea en el mismo origen, en el mismo nivel, para poder tener esa igualdad de oportunidades. Y el tercer elemento, que para mí el de compaginar es un síndrome, es el estrés doméstico. Hay muy poco publicado sobre estrés doméstico y yo cada vez me inclino más en pensar que este tenoestrés se adjunta al estrés doméstico, que ha sido lo que claramente ha pasado en esta telesobrevivencia. Hemos tenido un estrés doméstico, porque obviamente teníamos a los niños en casa, no podíamos salir, el miedo al miedo, que es un miedo que obviamente hemos tenido, y esto ha generado claramente pues, un estrés doméstico con tener un estrés de tener que hacer un informe, de tener que hacer cualquier cosa. Y eso hace que la carga mental es muy alta. Y la carga mental, que como estudian los psicólogos, no es solamente gestión racional, hacer muchas cosas, es también mucha gestión emocional. Y en este momento hay que gestionar mucho las emociones. Fijaros, mi hija, la mayor, que es médico y está en el hospital de Getafe, en urgencia, esta semana le ha pedido hace tiempo, ha tenido que tomarse una semana de vacaciones. No se ha tomado nada en agosto. Y estaba, yo que le decía que igual que los médicos firman prescripciones que se tomen vacaciones, yo psicológicamente le he pedido una prescripción que se tome una semana, porque obviamente la carga mental no es solamente trabajo, es una carga mental emocional. Muchas emociones agolpadas, muchas emociones que te generan, pues obviamente una situación muy, muy, muy intensa. Por lo tanto, para que no exista ese estrés doméstico, la desconexión digital para todos, no solamente para unos sí, y para otros desconecto digitalmente y me conecto con trabajos y tareas domésticas. Compaginar siendo corresponsables, si no, no compaginamos. Si no hay corresponsabilidad, ¿para qué compaginar? Otro elemento para mí interesante son las 5 medidas, y acabo enseguida porque lo que es más interesante de esto es el debate que solamente mis ideas. Primero hay que tener una política de teletrabajo con perspectiva de género. Yo creo que ahí las asociaciones tenéis que poner muchísimo. No se puede hacer una política de teletrabajo simplemente para que se vayan las mujeres a teletrabajar y por lo tanto los hombres no teletrabajen. Eso es el gran peligro que hay con el tema del teletrabajo. Y eso hay que evitarlo. Y hay una herramienta. Como hay que hacer una política de teletrabajo en todas las empresas, según el decreto ley, lo que hay que influir es que esa política de teletrabajo tenga una perspectiva de género y que claramente exija un porcentaje, exijan un elemento que no puedan pasarse en un momento dado. El segundo elemento que hay que tener muy en cuenta es el tema del protocolo de desconexión digital. El protocolo de desconexión digital, que lo exige la ley y que hay que ponerse de acuerdo también en el convenio colectivo y que a su vez la ley de protección de datos lo metió en su momento, hay que saberlo pactar. Es decir, la desconexión digital es muy importante para todos, para hombres y para mujeres, pero finalmente para la corresponsabilidad, porque tienes que saber exactamente qué horas no puedes trabajar, para que esas horas que no puedas trabajar te las dividas en tu corresponsabilidad doméstica. Por lo tanto, hay que ver que el bienestar personal es el bienestar profesional. Yo siempre digo que la gente se tiene que dedicar en su día a día, tiene que tener 3 huecos fundamentales. Hay que trabajar, hay que hacer familia, como yo lo llamo, y hay que desarrollarte tú personalmente. Tu tiempo personal es tan importante como tu tiempo familiar y como tu tiempo profesional. Y la gente equilibra solamente, parece que es un mundo, es lo familiar y lo profesional. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde te cultivas? Porque tú tienes que tener tiempo para cultivarte personalmente. Una tercera medida que también hay que tener en cuenta es que en el protocolo de teletrabajo conste claramente los criterios de funcionamiento de la dirección a distancia.
Es decir, de nada vale un teletrabajo si ese protocolo de desconexión digital y un directivo que te pide que inmediatamente que él te envíe un mail le tienes que contestar, que no sepa dirigir a distancia, que no sepa la importancia que hay, que el tiempo del directivo no es el tiempo del colaborador, que tú eres propietario de tu tiempo, pero no propietario del tiempo de las personas. Entonces, en el protocolo de teletrabajo hay que poner unas horas nucleares donde hay que tener una disponibilidad máxima, pero hay que buscar espacios de no disponibilidad o espacios de disponibilidad escasa, ¿no? Es importante, por eso aquí el protocolo de teletrabajo es otra de las herramientas que tienen que tener las empresas para saber dirigir. Evidentemente, esto no es tanto mirando el que está teletrabajando, sino la persona que dirige al que está teletrabajando. Porque de nada me vale que las personas sepan teletrabajar si el que tiene que gestionar o mandar o desarrollar a esta persona no sabe gestionar a las personas a distancia. Un cuarto elemento, para mí también muy importante, son los horarios flexibles tasados. Yo soy partidario del horario flexible, pero tásamelo. Y yo puedo aceptar un día haya flexibilidad, pero tásamelo. Lo que no vamos a hacer es el horario flexible anárquico, que a cualquier hora, a cualquier momento. Por tanto, flexibilidad no es disponibilidad total. Es que hay alguna gente que piensa que la flexibilidad es disponibilidad total. La flexibilidad no es un cambio continuo de cosas, tiene que tener unas reglas de flexibilidad. Estas horas no coincidimos todos, en estas horas nucleares coincidimos todos, y en estas horas pues tú puedes pedirle que te conteste si él quiere, y en estas horas nunca vas a poderle preguntar nada. Todo, yo lo llamo horarios flexibles tasados, y es un gran debate porque podemos caer en la trampa de la flexibilidad total de los horarios, ¿no? Y por último, y muy importante, es la visibilidad femenina. Y aquí hay un nicho que se abre nuevo, que es que tenemos que desarrollar muchas mujeres que sepan liderar a distancia, que sepan liderar en remoto. ¿Por qué? Porque el liderazgo en remoto es el futuro, y ahí cuando más se formen las mujeres en saber ser líderes en remoto, en no tener en presencia a la gente, en no tener, digamos, esa capacidad, sino la capacidad de poder relacionarse de esta forma, es un elemento fundamental. Y claramente, pues como veíamos en la primera, mirar mucho la tasa de teletrabajador y teletrabajadora. Yo creo que esa descompensación, y lo tienen que ver los comités de igualdad de las empresas, y hay que perseguirlo y hay que analizarlo, puede dar desequilibrios muy interesantes y que al final perjudique claramente a esta lucha que tenemos de igualdad de género en las empresas. Y bueno, yo no tengo mucho más. Deciros como conclusión, hay un libro que ha salido este mes, a mí me ha encantado, es de un pensador español, además una persona estupenda, César Rendueles. Esta persona escribe unos libros que a mí me apasionan, ¿no? Este se llama Contra la igualdad de oportunidades, un perfecto igualitarista. Dice lo que yo digo muchas veces, que la igualdad de oportunidades es condición necesaria, pero no suficiente si no partimos del mismo origen. La igualdad de oportunidades es algo necesario, pero no suficiente. Beneficia a lo que más tiene. La sociedad hay que equilibrarla en general, no es solamente, digamos, un equilibrio de cotas, es un equilibrio mental de género. Con desigualdad en origen no se puede dar solo igualdad de oportunidades, es ilógico, porque no damos igualdad de oportunidades, damos oportunidades desiguales. Y la igualdad empieza en la corresponsabilidad. Y la igualdad implica igualdad iguales que lo demás, pero iguales con lo demás. Que eso es un elemento que más tenemos que trabajar hombres y mujeres. Iguales que lo demás está básico. Yo estoy hasta narices que parece que nosotros los hombres tenemos mucho más privilegio que las mujeres, que lo hemos tenido históricamente, y obviamente eso no nega la realidad, pero hay muchos hombres que queremos ser iguales con los demás y queremos claramente trabajar en ese nivel de igualdad que genera un trabajo totalmente compartido y un trabajo diferencial en el trabajo y en casa. Vamos a decir, si no hay corresponsabilidad, nunca lo vamos a hacer. Y el gran peligro que tiene el teletrabajo, os digo, es que se convierta en una palabra bonita, una forma de trabajo que es ilusionante. Yo desde hace mucho tiempo, mira, os hablo desde mi despacho en casa, y yo desde aquí pues he estado durante mucho tiempo trabajando, no solamente en la pandemia, sino antes de la pandemia. Llevo varios años, digamos, no trabajando solo en la oficina, porque no me atrae mucho el concepto oficina, ¿no? Pero
Sí que es verdad que no es lo que hemos vivido, que ha sido una telesobrevivencia total, ¿no? No hemos sabido y hemos tenido que hacer. Conclusión, la nueva ley de teletrabajo es buena, no la pongo como mala, la pongo buena, falta el desarrollo, pero las mujeres tenéis que tener mucho cuidado, especialmente las asociaciones de mujeres, os lo pido, a que se hagan unos protocolos de teletrabajo mirando perspectiva de género, porque si no veo que puede convertirse en un momento dado en un elemento, digamos, muy negativo, porque obviamente puede ser otra variable más que puede hacer más invisible a las mujeres y que a su vez le puedan relegar a ese famoso síndrome que yo llamo de compaginar, ¿no? Ya que estás en casa puedes hacer más trabajo doméstico, que eso yo creo que es una trampa totalmente inadecuada. Y hasta aquí lo que quería comentaros. Y ahora lo más interesante es el debate, claramente, más que mi participación en sí mismo. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. He visto que había numerosas manifestaciones y preguntas, pero yo creo que voy a presentar a las siguientes tertulianas para que tengan, ya que han aparecido por aquí, el privilegio de preguntarte primero. Fenomenal. Bueno, pues mira, ya que está Manoli, te voy a presentar, que has aparecido en pantalla. Bien, pues Manuela González García es vicepresidenta del Grupo de Mujeres del Círculo Empresarial Leonés, CEL. Es empresaria leonesa de un sector como muy masculino, de una gravera, o sea, lleva la gravera Las Omañas desde 1996 y ahí está al frente, que es algo que siempre me ha sorprendido mucho. Y aparte de eso, tiene una actividad pública, social y solidaria de Manoli, es también una de sus señas de identidad. Ha sido concejala y segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, del 95 al 99, y colabora con la ONG como Autismo León, ayuntamientos y clubes deportivos como el Ademar. Pues cuando quieras, Manoli, ¿cómo ves tú el asunto? Buenas tardes, Giovanna. Una cosa, simplemente puntualizar. Soy la responsable del grupo de mujeres empresarias del Círculo Empresarial Leonés, que es el primer grupo de mujeres creado en León, y soy vicepresidenta del CEL. Esa es una matización. Vamos, solo quería comentar eso. Hemos sido las primeras mujeres de una asociación empresarial leonesa que nos hemos creado como tal, como grupo de mujeres empresarias y directivas. Tomo nota. Muy bien, solamente puntualizar eso. Y nosotros la situación, bueno, lo primero agradecer a Javier Cantera su exposición y me quedo con la palabra corresponsabilidad. Me quedo con esa frase. Y decir que desde el Círculo Empresarial Leonés, lo mismo grupo de mujeres, bueno, me tengo que decir en este momento que yo desde abril hasta finales de agosto no me he incorporado por un tema de enfermedad. Yo he estado de COVID, he estado en el hospital, ha fallecido mi padre y para mí esta temporada ha sido muy dura y tengo que agradecer a todos mis compañeros, lo mismo de junta directiva que del comité ejecutivo, que han hecho desde el minuto 1 como 11 jornadas online, entre ellas una de teletrabajo con la directora general de la Junta que llevaba esto. Y bueno, pues sirvo un dato de que nosotros una encuesta que hicimos en el CEL para el confinamiento, para saber cómo se estaban adaptando nuestras empresas a este teletrabajo que nos llegó impuesto a mitad de marzo, diremos, a principios de abril, pues desde estaban teletrabajando un 5%, en esto hemos pasado de un 5 a un 54%. Y nos comentaba en esa jornada que he dicho que yo no he estado, pero mis compañeros han estado al 100%, y yo desde aquí lo agradezco, porque yo no podía por temas de salud. Y bueno, por ejemplo, en la Junta nos comentaba la directora Elena Álvarez que de los 1.000 usuarios que tenía la red corporativa de la Junta, en marzo pasaron a 8.000, solamente decir eso. Y bueno, pues nosotros desde luego desde el CEL estamos apoyando a todo y que sobre todo el factor humano es muy importante. En las empresas sin el factor trabajador no somos nadie. Digo trabajador, trabajadora. Es lo más importante y sobre todo que sea beneficioso para ambos. Si no, yo creo que no, algo falla, lo que decía antes. Eso, con esa conclusión llevamos y que sea siempre ventajoso para los dos.
como decía Javier, que sea la mujer solo, porque así, mira, concilias, haces todo, como me pongo yo la primera, de que así como estoy en casa, pues hago de casa, hago tal. No, yo creo que eso, lo de la flexibilidad del horario y la desconexión digital también lo veo importantísimo. Muy bien, pues... No sé si me he extendido mucho o no, pero bueno. No, fenomenal. No, es por si acaso tenías alguna pregunta y si no pasamos... Preguntas sí que tengo, pero bueno, yo creo que, no sé, ¿cómo lo llevas tú, Giovanna? Bueno, o si no, presento a todas y luego... Por eso, no lo sé. Quieras. Bien, pues a continuación vamos a presentar a Candelaria Carrera Asturiano, que viene en nombre, perdón, de Celia Ferrero. Candelaria es la coordinadora del área de mujer de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, y es abogada y socia del despacho Open Law, Servicios Jurídicos y Comunicación SL. Se ha dedicado a la asesoría jurídica de la empresa y en especial a la defensa de los derechos e intereses a las personas trabajadoras autónomas, habiendo presidido ATA en Extremadura y ocupado diferentes cargos públicos como directora general de empresa y actividad emprendedora en el Gobierno de Extremadura. Colabora de forma habitual con Onda Cero, Radio Exterior y desde 2005 es la observadora jurídica internacional, especialmente en el conflicto del Sáhara Occidental, formando parte de esta tarea de la responsabilidad social que tenemos con la empresa. Pues bienvenida, Candelaria. Hola, encantada de estar con vosotras y compartir esta tarde. Un placer. Pues nada, bienvenida y cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, bueno, yo voy a ser breve también, pero sí que me gustaría hacer una pequeña radiografía muy breve de la situación de las mujeres autónomas en nuestro país, porque realmente nosotras hemos estado liderando el crecimiento del RETA, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en los últimos 10 años. Es decir, ese régimen se ha mantenido gracias a que muchas mujeres han optado por el autoempleo como una forma real y efectiva de inserción laboral, ¿no? Sin embargo, fijaos, desde marzo de 2020 hasta agosto de este año, que son los últimos datos que tenemos, el número de autónomas ha descendido en 8.888 mujeres. Sin embargo, el de autónomos ha crecido en 24.000, ¿no? Claro, ahora vienen las correspondientes preguntas. ¿Y por qué sucede esto, no? Bueno, pues desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como organización, tenemos claro que el 87% de las autónomas se dedican al sector servicios, sobre todo a actividades como la hostelería y el comercio, que sabéis que han sido especialmente afectadas por la crisis ocasionada por la pandemia, y también porque en el momento que surgen necesidades urgentes de conciliación, somos nosotras las que damos ese paso hacia adelante y las que cogemos las riendas. Dicho esto, ¿cómo nos afecta a nosotros esta norma que acaba de salir ayer del teletrabajo? Bueno, también creo que habría aquí dos perspectivas. Una, la de la trabajadora autónoma que no tiene asalariados ni asalariadas a su cargo, y otra las que sí los tienen, ¿no? Entendiendo el teletrabajo, como bien ha dicho Manoli, como bien ha dicho Javier, el teletrabajo se tiene que desarrollar en condiciones de garantía. Es decir, yo no puedo estar teletrabajando, enseñándole la lección a mi hijo o cuidando a mi madre. Es decir, con unas condiciones óptimas para que yo pueda realizar mi trabajo en condiciones de eficiencia y de eficacia, ¿no? Pero yo he visto el Real Decreto y estuvimos además en alguna negociación, y el Real Decreto no tiene en cuenta a las autónomas. De hecho, en su artículo 1 te dice que la única figura que se subsume es la del trabajador dependiente, y a nosotros nos deja al margen. Yo entiendo las dificultades de legislar sobre el trabajo autónomo en este caso, porque yo como autónoma puedo tener mi centro de trabajo en mi propia casa, pero no es menos cierto que sí se podría haber reflejado en esa norma un compromiso por parte de las administraciones públicas, sobre todo en lo referente a la digitalización, porque yo como autónoma tengo el mismo problema, exactamente el mismo, que tiene una trabajadora por cuenta ajena, ¿no? Creo que eso no se ha tenido en cuenta. Y por otra parte, tampoco creo que se haya tenido en cuenta en esa norma que, si bien es cierto, que no lo dudo, las garantías que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, por supuesto, y vaya por delante, no es menos cierto que para una empresa de escasa dimensión el protocolo que nos exige la norma va a conllevar administrativamente el tener que llegar a un acuerdo con los trabajadores, plasmarlo por escrito, hacer la prevención de riesgos laborales, evaluarla, porque yo le puedo poner a un trabajador o una trabajadora una oficina muy estupenda en su casa, con un sillón ergonómico que cumpla todas las cualidades, y sin embargo él está sentado en un sofá, ¿no? Bueno, me refiero a que son cosas que pueden pasar, ¿no? Y que de hecho sabemos que suceden. Eso por una parte. Y por otra parte es que además eso va a conllevar
unos gastos económicos que ahora mismo tenemos que estar en un momento de asfixia financiera, donde nuestros recursos económicos se han visto muy disminuidos como consecuencia de la pandemia y los vamos a tener que acometer, porque si yo tengo a una trabajadora y la tengo en casa, o a un trabajador o a varios, yo tengo que implementar un software para controlar ese trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo que no se tiene en cuenta el trabajo autónomo dentro de esta norma y que sí se debería haber tenido en cuenta. Ya nos pasó con la Ley Orgánica de Igualdad, que yo tuve la oportunidad de ir al Congreso de los Diputados a hacer las enmiendas, porque también se olvidaban las autónomas totalmente, y creo que es importante que se articulen ayudas que nos beneficien, porque hay una brecha digital de género que por todos y por todas es conocida y que no se aborda con seriedad y con la suficiente fuerza. Y bueno, ya luego paso a hacerle un par de preguntas a Javier. Te decía, Candelaria, que me encanta tu perspectiva guerrera, tu perspectiva valiente, y de eso se trata esta reunión, para poner sobre la mesa todas las cosas. Bien, a continuación vamos a presentaros a otra gran amiga, que es María Antonia Losada. Ella es psicóloga, es socia directora de la Escuela de Coaching Liderazgo, máster en Recursos Humanos, Administración y Gestión de Empresas y licenciada en Psicología. Anteriormente ha sido socia directora de KEPRI, una consultora de recursos humanos, responsable de asesoramiento, etcétera, etcétera. Pero además ella es psicólogo colaborador en docencia práctica en la Universidad Complutense de Madrid, docente en el máster de gestión comercial en el ESIC. Cuando quieras, María Antonia, cuéntanos cómo ves tú esto del teletrabajo. Adelante. En primer lugar, muchas gracias, Giovanna, como siempre, por la oportunidad de compartir inquietudes. Saludar a Javier. Hola, Javier. Hacía tiempo que no te veía, pero te veo como siempre bien, joven. Siempre muy joven. Muy joven. No pasan los milenios por ti. Ya, exactamente. Yo lo primero que quería de esta reflexión, dar una perspectiva totalmente distinta. Yo no me voy a meter porque ni tengo conocimiento, ni es mi temática meterme con la ley o conocer la ley porque no la conozco, y hablar de lo que uno conoce pues solamente lo pueden hacer las personas muy osadas, y yo no soy tan osada como para eso. Yo lo que sí digo es que el teletrabajo, como hoy el Domínguez en El País decía, el trabajo es algo cada vez más abstracto. Nos han quitado el lugar de trabajo, nos han quitado los compañeros, la cafetería, los cotilleos, pues ¿qué te queda? El trabajo. Solo el trabajo, ¿no? Entonces, la perspectiva que yo quiero dar es una perspectiva más humanística en cuanto a lo que significa teletrabajar. Yo estoy a favor de todas las tecnologías que nos acercan, de todas las tecnologías que nos permiten, como ha pasado en esta pandemia, seguir con nuestra actividad. Y estoy de acuerdo con Javier que esto no es teletrabajar. O sea, lo que ha pasado en la pandemia es hagamos lo que podamos para seguir viviendo, porque ni las empresas, las grandes empresas, pues sí, tienen sus sistemas, pero el resto de las empresas nos hemos llevado el Microsoft Office a casa y hemos hecho lo que hemos podido con el Zoom, el Team o lo que corresponda. Y eso no es teletrabajar, ni está planificado, ni existe una metodología, ni han existido protocolos, sino que hemos ido un poco a matacaballo. Pero eso está bien, porque eso significa que tenemos capacidad de respuesta. A mí del teletrabajo, desde una perspectiva humanística, lo que más me preocupa es el aislamiento que el teletrabajo puede producir. En las mujeres, la depresión es el doble que en los hombres, afecta al doble de las mujeres que de los hombres. El aislamiento que provoca el teletrabajo, si no hay medidas adecuadas que te hagan sentir parte de un todo, puede abonar esa idea del aislamiento. Todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, hemos crecido en un entorno presencial, y no lo digo solo por el trabajo, hemos crecido en un entorno de amistad, de relaciones, etc. A mí me preocupa qué va a ser de los nuevos trabajadores que solo van a conocer esto, a sus amigos por una pantalla, a sus compañeros por una pantalla, y eso me genera cierta intranquilidad en cuanto a las personas como raza humana, sean hombres o mujeres. Y en el caso de mujeres se une todo lo que ha comentado Javier,
de la conciliación, de la maldita conciliación, que parece que es obligación sine qua non, y si no lo haces eres una mala madre, una mala hija, una mala nuera, y todos los malas que tú quieras poner. Esa sería mi primera reflexión. La segunda reflexión, para mí importante, es en cuanto a calidad de vida. Es cierto que perderemos menos tiempo en movernos, pero también seremos más sedentarios. Es cierto que perdemos todo ese gustillo, ¿no?, que da de ver al compañero, de charlar, no sé qué. Eso ahora se ha perdido. Es verdad que se generan nuevas conversaciones por el Zoom, porque antes entrabas en la reunión y ibas al tajo. Ahora entras en la reunión, ¿qué tal estás? Porque claro, no te has visto. Hace tiempo que no te has visto. Y ese chup chup de las organizaciones se pierde. Es distinto, se genera de otra manera, porque el WhatsApp, pues el WhatsApp escrito queda, ¿no? Y nadie es tan temerario de poner en el WhatsApp, mira lo que está diciendo fulano, ¿no? Eso también es un tema que me preocupa. Y a nivel empresa, me preocupa que el teletrabajo separe más o ahonde más en los silos empresariales, es decir, que solo los de recursos humanos se vean con los de recursos humanos, etcétera. Es decir, eso también me preocupa. En cuanto al tema absolutamente del impacto de las teletrabajadoras frente a los teletrabajadores, creo que llevamos francamente las de perder, y una de las cosas que a mí me preocupa es la brecha salarial que va a producir esto, porque evidentemente no es lo mismo teletrabajar que ir en presencia. ¿Cómo se va a organizar el teletrabajo? ¿A qué puestos va a pretenderse teletrabajar? Normalmente a los menos cualificados, que es donde hay más mujeres. Es decir, cómo todo eso va a redundar en un ya más precario sistema laboral para las mujeres. Porque ahora a ver qué mujer le dicen, no, si en nuestra empresa no te preocupes, si tenemos horario flexible y lo vas a poder hacer desde casa, tú tranquila, que podrás no llevar al niño a la guardería. Y te lo dicen con toda la cara, pero con toda, ¿no? Entonces, esos son los temas que a mí me preocupan en cuanto a esquemas de comportamiento. Ya quién paga la internet, quién no sé qué, eso ya creo que son, no voy a decir temas menores, pero que sí que ya son temas más legislativos y que, bueno, una vez que esto se sedimente, porque hemos pasado del 7% que había antes de teletrabajo, ahora hay un 34% de telesupervivencia, como ha dicho Javier. Un 34%, de los cuales muchos se van a quedar. Pero ojo, antes de teletrabajar existía cierto sentido de libertad. Ahora vas a tener que teletrabajar porque sí, porque ya lo has hecho y ahora no me vengas con. Y eso también es un matiz que nos preocupa. Esas son mis reflexiones. Pues muchas gracias, María Antonia, muy interesante todo lo que has aportado. Y para finalizar esta ronda de presentaciones, vamos a invitar a Dulce María Moreno, responsable del tema de igualdad del sindicato USO, y con anterioridad fue asesora laboral, agente electoral y negociación, experto universitario y diplomada en relaciones laborales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes. Ya estás, ya. Adelante, cuando quieras. Hemos dicho muchas cosas, muchas te parecerán horribles y otras yo estaba pensando en ti. Adelante. Buenas tardes, Giovanna. Gracias por invitarnos y por estar con nosotros en esta jornada. Muchísimas gracias a Javier y al resto de los ponentes también. Y bueno, totalmente de acuerdo en que lo que hemos hecho durante estos meses no ha sido teletrabajar, sino que ha sido sobrevivir como podíamos, pero bueno, que de ahí hemos sobrevivido y hemos realizado este periodo de adaptación. Ahora sí que tenemos ya sobre la mesa lo que es el Real Decreto del trabajo a distancia, teletrabajo, pero bueno, que un poco desde nuestra organización lo que hemos observado es que el teletrabajo se ha convertido en una práctica generalizada, pero no obstante este Real Decreto no regula el teletrabajo para la situación de crisis sanitaria, sino que regula un poco a posteriori. Entonces, los que ya estábamos teletrabajando por la situación de emergencia, a esos no
va a afectar, entonces consideramos que ahí trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Además, bueno, puntualizar que comentaba la compañera que ahora sí o sí tendrás que teletrabajar. Bueno, afortunadamente en este Real Decreto sí que pone que el teletrabajo es voluntario, que por aclararlo, ¿no? Que no te pueden, digamos, obligar a teletrabajar y que las condiciones laborales no deben cambiar respecto de las que tenías antes, pero bueno, que todo eso hay que hilarlo muy fino porque cualquier acuerdo individual que se firme entre el trabajadora y la empresa, pues puede prevalecer. Entonces, sobre todo advertir a trabajadores y trabajadoras que no firmen ningún tipo de acuerdo individual. Luego se deja también mucho abierto a lo que es la negociación colectiva, como comentaba Javier, y muchas veces sabemos que hay muchísimas empresas en este país que no disponen de convenios colectivos, de negociación colectiva del sector, y entonces un poco, pues, además también el tema del tejido empresarial que tenemos en España, la pequeña y la mediana empresa, que ocupa la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, pues se va a quedar, digamos, un poco fuera de estas negociaciones. Y bueno, hay muchísimos temas de los que podría hablar. Luego, por puntualizar un poco en el tema que nos centra aquí hoy, que es el tema de mujer y teletrabajo, pues ahí sí que estoy de acuerdo con el resto de los ponentes que hay que tener muchísimo cuidado, porque no sé si nos retrotraerá a los años 50, no sé a qué año exactamente nos quedaríamos, pero bueno, que en ese sentido la mujer culturalmente sí que tenemos más interiorizado el rol de cuidadoras, y es algo que sí que tanto hombres como mujeres debemos de trabajar para ir, digamos, tirando un poco del carro y que el tema de la conciliación, como comentaba Javier, no solo sea cosa de mujeres, sino que utilizamos ya más la palabra corresponsabilidad, que incluya cada día más a hombres y mujeres, y que seamos también nosotras mismas, que aunque el hecho de estar en casa, pues que no digamos también lo que comentaba antes la compañera, ¿no? Que ya que estoy en casa, pues voy haciendo y luego me conecto. Eso ahí sí que hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo, como comentaba Javier, las 5 medidas que comentaban desde las empresas, pues están muy, muy interesantes, siempre y cuando se apliquen, ¿no? El protocolo de desconexión digital, que una vez y se termine tu horario, pues saber que ahora desconectas y que no sigues trabajando. Y sobre todo el tema de la perspectiva de género dentro de la empresa, ¿no? Ver cuántos hombres y cuántas mujeres están teletrabajando y por qué, eso es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, pues un poco lanzo aquí estas ideas y a ver cómo continuamos con el debate. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dulce, muy interesante. Vamos a darle la palabra a Bea, que nos lea si hay algunas preguntas que han hecho. Nos dice una persona, dice, yo tenía a mi marido teletrabajando a mi lado, pero la que estaba con ansiedad en casa, con comidas, trabaja y con mellizos de 6 años, era yo. Nos dice otra persona, Cristina, dice, no son micromachismos, es machismo, ni micro ni nada. Dice, igualdad de oportunidades entendida como equidad, es discriminatorio tratar igual a desiguales. Y va a colación de lo que decía Javier. Y luego también nos dice, puede teletrabajar y dejar de hacerlo, siempre y cuando sea voluntario según la nueva ley. ¿Tú no piensas que el español no puede, o la mujer española no es asertiva? ¿Le cuesta ser asertiva? Porque realmente lo del multitasking, yo llevo varios años dando formación y todas dicen, bueno, pues si mi vecina se va, yo ya me he comprometido en regarle las plantas, pero me fastidia y tal. Pues a veces hay que saber decir que no, no solo al marido, sino a la vecina, o a muchas cosas, ¿no? Y creo que este sería el primer paso para la corresponsabilidad, que unos digan que no y que los otros digan que sí. ¿Qué te parece? Bueno, si me pedís mi opinión, yo te digo que la asertividad va por barrios, ¿no? Es más con las características personales, pero también hay que entrenarla. Y eso los psicólogos sabemos mucho, que hay que entrenar la asertividad, ¿no? Saber decir sí cuando hay que decir sí, cuando hay que decir no cuando hay que decir no. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, que son los estudios que se han hecho en una universidad tan prestigiosa como Harvard sobre la petición de subida de sueldo y la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Como el hombre con menos mérito pide más subida de sueldo que la mujer en un momento dado.
Yo creo que existe una serie de perjuicios fruto del índole social que tenemos que combatir. Es decir, ahí había el estudio del IES, curiosamente, que la que más sufren o han sufrido en esta telesobrevivencia han sido las mujeres, pero hay un 10% más de hombres que se han quejado. Es decir, que el hombre se queja más que la mujer, ¿no? Con esto no quiero fomentar vuestra vía reivindicativa al máximo, pero sí que claramente pienso que tenemos que romper roles sociales. Hay que romper roles sociales y en algún caso el tema de la asertividad es básico. Y obviamente otro de los temas que yo he planteado que para mí es que ser cuidador es un valor. Es decir, no valorizar, el cuidar genera una serie de valores que para mí, con esa investigación que os contaba en la Universidad de Copenhague, a mí me descubrió que, joder, que ahí tenemos un elemento totalmente válido. De los que habéis intervenido, pues yo estoy muy de acuerdo con el tema de las autónomas, ¿no? Yo creo, los autónomos, yo creo que esta ley no ha contemplado el sentido del autónomo. Yo creo que ahí existe un problema sindical desde mi punto de vista, porque sí que es verdad que están muy representadas las empresas, pero poco los autónomos. Eso también ahí hay un debate para mí muy profundo, como ha dicho la compañera. Para mí también es otro debate, para mí lo que decía María Antonia, del tema de las variables psicológicas que están cambiando, ¿no? Yo no me preocupo tanto. Yo sé que el ser humano es tan sumamente, digamos, táctil, que puede conseguir claramente muchas cosas, y nuestro nivel de adaptabilidad nos llevará a buscar nuevas formas de tener compañeros, de buscar. Y yo no soy una persona que piense que lo anterior, la presencialidad máxima, era lo mejor. Tampoco pienso que el teletrabajo es lo mejor. Yo creo que tenemos que ir a una cosa mixta, y yo, por lo menos en nuestra empresa, nadie va a teletrabajar 100%, ni nadie va a tener presencia 100%. La idea es buscar días de asistencia y días de teletrabajo para dar libertad, digamos, un poco en el teletrabajo, pero también buscar obligatoriamente asistencia. Yo creo que el futuro no es un puesto de trabajo en una oficina, sino muchas salas de juntas donde la gente se junte, donde la gente comparta, donde la gente vea. Tenemos que hacer muchos cambios, pero ante todo lo que es muy importante es cuestionar la realidad actual. La realidad actual no es buena. Y el teletrabajo per se, si no hay corresponsabilidad, va a ser muy, muy perjudicial para la lucha de género que hay en este momento. Y esa es mi visión. ¿Puedo agregar algo, por favor? Sí, adelante, Silvia. Me presento, soy Silvia Marconi desde Pamplona. Coincido totalmente con lo que las chicas todas han expuesto. Muchas cosas no son nuevas. Lo de la brecha salarial es una cosa que venimos luchando desde hace años, o sea que habrá que seguir insistiendo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa. Tenemos que empezar por el yo. Es decir, que mientras arriba las comisiones sindicales han dejado esto de lado, significa que nosotros tenemos que arrimar muchísimo más el hombro. Con carteles, como le quieran llamar. Pero hay otra cosa que, mientras tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que recuperar la presencia femenina en nuestros propios hogares. Es decir, si nosotros no respetamos nuestro propio espacio, los que están al lado no lo van a hacer. Y somos modelo de vida para nuestros propios hijos. O sea, la igualdad de género empieza por concebir psicológicamente y neurológicamente que puede tanto uno como el otro. Yo vengo de una familia donde mis dos padres, tanto mamá como papá, trabajaban. Y en ningún momento hubo diferencias en qué hace que uno hace menos, otro hace menos, otro hace más. O sea, la corresponsabilidad era totalmente aprendida y ejercida. Pero claro, había un yo interior fuerte que se encargaba de no hacer establishment, ¿no? Y bueno, este es mi espacio, este es el tuyo, pero nosotros también tenemos la responsabilidad como mujeres de insistir que culturalmente es algo que está muy arraigado. Creo que también la cultura en la que estamos inmersos ha ejercido quedarnos encerrados, ¿no? En un cuadrado. Y tenemos que reconocer que hace falta cambiar dendritas, cabezas mentales, o sea, atisbar a que realmente
esto o lo acabamos entre todos con asociaciones, con lo que haga falta, o no nos tendrán en cuenta, como está sucediendo el resultado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Silvia, pues tomamos nota y estamos totalmente de acuerdo contigo, pero la verdad es que no es fácil, no es fácil. Pues, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿Alguna de nuestras invitadas? Sí. Yo, adelante. Sí, mira, después de escuchar al expositor y a las expositoras, a mí me gustaría preguntarle a Javier en cuanto al decreto supremo, porque es un decreto supremo, una ley, entiendo que no se norma en lo abstracto, sino se basa en la realidad, y tenemos una dura realidad. Me gustaría que profundice con un poder de síntesis qué se ha tenido en cuenta y qué no se ha tenido en cuenta en ese decreto supremo que contempla el teletrabajo. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo no he estado en la ley en sí mismo, sí que está muy pendiente desde Madrid Foro Empresarial, pues en el análisis de todo lo que la ley decía, y ahora el día 6 de octubre vamos a hacer un debate muy interesante entre sindicatos y empresarios sobre ese tema. Es un decreto ley que los empresarios en un principio se opusieron, que solamente miraban desde su punto de vista el tema de qué dinero había que pagar, qué había que pagar, etcétera. Dijeron que el teletrabajo es una medida de flexibilización, ahí llegaron a un acuerdo con los sindicatos de que si tú durante un día y medio teletrabajas en una jornada semanal, no lo consideran teletrabajos, sea simplemente flexibilidad del trabajo. Fue una cosa que tuvieron que ceder los sindicatos para conseguir el acuerdo con los empresarios, y luego los empresarios pusieron que la situación actual, pues hombre, no es una situación típica de teletrabajo, podía salir viciado el Real Decreto en sí mismo. Hay una cosa que a mí me gusta, que obviamente porque soy muy de negociar, creo que cada empresa negocie con los sindicatos en su convenio colectivo, pero también, como decía otra compañera, el gran problema es que en España tenemos una estructura de pymes y autónomos tan sumamente potentes que creo que se ha legislado poco mirando a las pymes y a los autónomos. Yo creo que es un primer paso, es mejor que lo que había antes, no había nada, que ya os digo que el acuerdo europeo del 2002 no lo firmamos en España porque no le dábamos importancia, y yo creo que ahora pues, requiere este pensamiento, pero el desarrollo y cómo lo seamos capaces de hacerlo está, y ante todo la vigilancia, y en el tema que nos incumbe hoy, la vigilancia de la perspectiva de género en el teletrabajo es una preocupación de todas las asociaciones, porque si no podemos generar otro gran problema a esta lucha tan sumamente penosa que tenemos de llegar a la igualdad hombres y mujeres que todos tenemos, ¿no? Bueno, eso es un poco la síntesis. Hay muchos reglamentos, muchos temas, pero a mí personalmente como abogado me parece que no está mal la ley, y desde el punto de vista de, como decía la compañera, que no contempla otras realidades como autónomos y pymes, pues sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es un defecto de este decreto de ley. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues si no hay más preguntas, Bea, ¿alguna pregunta más? Pues si no, nada más como despedirme. Muchísimas gracias. Gracias a todos, un beso fuerte y que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna.